A ver, os voy a hablar un poco de las promesas y cómo se pueden usar para programar en JavaScript. Para, en vez de usar callbacks, pues usar promesas. O una mezcla de ellos. ¿Vale? Y una promesa simplemente es algo que representa un posible resultado. Puede ser un resultado correcto, es decir, todo ha ido bien y además te doy un valor, o he fallado y te devuelvo el motivo del fallo. ¿Vale? La promesa, cuando algo vaya bien, lo que va a hacer es dar a una función y pasar como parámetro el resultado de lo que ha ido bien. O, en el caso de que haya ido mal, como hemos dicho antes, pues lo que le paso es el error. Siempre se le pone una función para recibir el resultado correcto y una función para recibir el resultado erróneo o el error. Y siempre la promesa tiene tres estados. Pendiente, es decir, todavía no se ha resuelto. Resuelta, ya sea con fallo, perdona, si está resuelta es que está resuelta correctamente y si o rechazada, que si está rechazada, pues entonces has llamado a la función de error. Cuando se rechaza es que ha habido un error y llamas a la función que va a tratar ese error. ¿Vale? Siempre se garantiza, o sea, una promesa siempre te garantiza de que solo una de las dos funciones que has definido como handlers, como manejadores, se va a llamar. Y a la función que se le llame solamente se le va a pasar un único parámetro. Si una promesa ya ha sido resuelta y todavía no has acoplado las funciones que le vas a poner para tratar el error o el resultado, cuando se las acoplas, si la promesa ha sido resuelta satisfactoriamente, va a llamar a la función y si no ha sido resuelta satisfactoriamente, va a llamar a la otra función. Es decir, que si tú en tu código, por ejemplo, lo haces arriba, arriba se resuelve y abajo, perdonadme a ver cómo os lo explico. Simplemente es que la promesa, tal y como se implementa, va a guardar el estado para cuando tú le acoples la función, devolverte, aunque ya se haya resuelto anteriormente. Y las funciones que se llaman se hacen de forma síncrona. A ver cómo os explico. ¿Qué quiere decir que la función se llame de forma asíncrona? Que, a ver, si llamas a tres funciones a la vez, a la primera que llames no va a bloquear la llamada de la siguiente. Si fuera síncrono, cuando tú llamas a la primera función, hasta que no termina, no va a llamar a la siguiente. Si es de forma síncrona, cuando tú llamas a las tres a la vez, digamos, no es a la vez, que es el event loop es el que se encarga de llamarlas. ¿Sabéis lo que es el event loop? En JavaScript hay un solo hilo que es un loop, que lo que va haciendo es reaccionando ante eventos. Entonces, si tienes tres funciones y son asíncronas, lo que significa es que vas a empezar a atender a todas las funciones a la vez, pero realmente vas a hacerlo de forma una detrás de otra, pero no vas a bloquear el siguiente resultado no vas a bloquear la ejecución de las funciones. ¿Cómo tenemos código asíncrono? Pues en JavaScript. Tú no tienes por qué saber lo que está haciendo otra función. O sea, son independientes, o no, pero... Entonces, obtenemos código asíncrono en JavaScript usando callbacks. Un callback es, yo cuando quiero realizar una función, le paso un resultado y además le paso una función que es lo que llamamos callback, que lo que va a hacer es que la primera función va a llamar a esa función cuando el procesado que tenga haya terminado. O sea, a ver cómo voy a escribir la pizarra así lo...
Tienes una función f, ¿vale? Que recibe un parámetro a y otra función b, ¿vale? En JavaScript una función puede ser una variable. O sea, var b igual a función ¿vale? Pues el b aquí sería el callback, porque la función f le pasa ese parámetro a, hace aquí dentro de la función, trabaja con a, y cuando haya terminado lo que hace es que llama al callback. Es como una forma de continuar. ¿Por qué es asíncrono? Porque tú cuando invocas a esta función, hasta que no... O sea, a ver, lo que quieres, cuando termine la función, lo que quieres hacer es lo que le pasas como b. Pero tú puedes hacer otra cosa aquí más adelante. O sea, a la vez, pues puedes seguir haciendo cosas y ya cuando termine la función f, ya te llamará al b. Pero no vas a esperarte aquí hasta que termine f para llamar a b, ¿vale? Porque el event loop va a seguir hacia adelante y va a ver, bueno, ¿qué es lo siguiente que tengo que ejecutar? Vale, pues esto, y lo va haciendo. Y se queda guardado el callback, se queda guardado como a lo que tengo que llamar cuando esta función termine, ¿vale? ¿Os ha quedado más o menos claro? No me explico muy bien, lo siento. Un callback tiene sus problemas. El primero de ellos es que pierde la separación entre la entrada y la salida de una función. Porque estás pasando, tenía el ejemplo ahí, estás pasándole una función que no te da nada como salida, sino que te va a llamar a un parámetro que le pases. Entonces, aquí no tenemos una variable que le asigno el resultado de una función, sino que hago una cosa... A ver si me ha quedado. Bueno, eso, que las salidas, las funciones no provocan salidas, o sea, bueno, sí, o sea, aquí en JavaScript tú puedes devolver un entero en una función y coger una variable, pero si quieres usar callbacks para hacer asincronía, tienes que hacerlo de esta manera y pierdes la entrada y la salida de cada función. Y luego también es complicado hacer operaciones en serie o en paralelo. En la parte de arriba se puede ver que yo lo primero que hago es llamar a getUser y cuando getUser termine me va a llamar a la función que le he pasado como callback, que a su vez va a hacer cosas más adelante. Que va a ser, pues, por ejemplo, coger los tweets de un usuario. Pues, y luego cuando acabe a esa función que coge los tweets, cuando termine, pues me los va a mostrar. ¿Vale? Esa es la forma de hacer cosas en serie con callbacks. Ahora mismo estoy haciendo 3 llamadas. Cuando haces 5 o 6 llamadas, esto se complica bastante más. Y si además metes tratamiento de errores, pues se complica más aún. ¿Vale? Pero eso no es que sea un callback o no, eso es algo que tú haces en una función. O sea, un callback es una función a la que se llama cuando algo ocurre. ¿Vale? En el siguiente código, si queremos hacer algo en paralelo, ¿vale? Pues también es un poco complicado, porque tenemos asincronía. Tú no sabes cuándo te va a terminar cada una de las funciones que has llamado aquí, ¿vale? Entonces, pues en este caso, lo que haces es que tienes una variable fuera, bueno, tienes una función, ¿vale? Que lo que hace es que cuando el resultado es 3, pues te da que haces algo, ¿vale? Entonces, esto se ejecuta en paralelo, pero tú no sabes cuándo va a terminar cada cosa. Y la forma de saber cuándo va a terminar cada cosa, pues lo haces aparte. Digamos que tienes que hacer un poco tricky para que te funcione, para que sea en paralelo realmente.
y asíncrono, ¿vale? O sea, el tema está en que sea asíncrono. Y luego el tratamiento de errores también es complicado. Normalmente cuando tú pasas un callback, el primer parámetro que espera ese callback siempre se pone por definición, por conveniencia, que sea el error, ¿vale? Entonces, la forma de tratar el error es pasando eso al callback o no pasándole nada, pasándole un null. En este caso, pues la función reactDir puede fallar. Si falla, lo que va a hacer es llamar al callback con el objeto error, un objeto de verdad, ¿vale? Y pues ese error tienes que tratarlo en algún sitio. Lo tratas en el callback, lo tratas dentro del primer callback, lo tratas fuera, o sea, es un poco complicado saber de dónde te viene el error en JavaScript por definición y cómo tratarlo. O sea, tú podrías poner un try en cada uno de las llamadas y en base a ese try, pues tratar el error en cada punto, pero se complica y cuando haces muchas operaciones, pues se complica más aún, ¿vale? Lo que comentaba antes, una realización en serie de varias funciones, pues al final es un anidamiento de callbacks, que es lo que se llama el infierno de callbacks o el callback hell, que por lo menos cuando son funciones muy grandes, pues por lo menos a mí, para saber qué está haciendo cada cosa es complicado. O sea, estas están aquí muy, muy pegaditas y muy bien, pero cuando el código son 500 líneas, pues no sabes por dónde vas. Entonces, las promesas nos ayudan a solucionar los problemas que hemos visto antes. En vez de llamar al callback, lo que hacemos es devolver una promesa que se resolverá correctamente o dando fallo, llamando a no función o a otra. ¿Vale? Entonces, lo de arriba sería cómo se haría de forma con callbacks, y la promesa, pues simplemente tú te defines una promesa que va a ser el resultado de leer un directorio, por ejemplo, de reactdir. Y me defino pues dos funciones, si se cumple la promesa o si se rechaza la promesa. Y simplemente lo que se hace es, cuando esa promesa se resuelva, le pones el den de esta forma se asocia la función de que se cumpla y la función de que se rechace. Entonces, también las promesas se pueden encadenar. Tú puedes devolver perdón. Tú puedes devolver las funciones estas podrían devolver promesas también. Entonces, si la función cumplida devuelve una promesa, yo podré encadenar varias promesas. Pues cuando se resuelva la promesa una promesa, me va a devolver, o sea, la función si cumplida y si rechazada me van a devolver otra promesa que podré seguir tratando más adelante. Si el valor que devuelve una promesa es una promesa, valga la redundancia, pues la promesa a la que se lo asignas adopta su mismo estado. Si es cualquier otra cosa, la promesa se resuelve satisfactoriamente con ese valor. Es decir, si es un valor, o es un undefined, o es un... Si cualquiera de las dos funciones, cualquiera de los dos handlers lanzan una excepción, hacen un throw new error, por ejemplo, la segunda promesa será rechazada con esa excepción. Es una forma de encadenar también los errores. O sea, de esta forma podemos encadenar en serie, realizar en serie varias operaciones, simplemente encadenando promesas. Cuando se resuelva la promesa del paso 1, pues entonces llamaré a la promesa del paso 2 y así sucesivamente. Porque siempre hago que se devuelva una promesa. Y al final del todo, cuando se resuelva la promesa del paso 5, pues hago algo, ¿vale? O sea, la promesa del paso, o sea, cada promesa se define como
Perdón. Cada promesa se puede definir como una función que trabaje sobre unos datos o como cualquier cosa. Eso ahora lo veremos cómo se puede hacer. No, los callbacks no se pueden. A ver, los callbacks se pueden anidar. Tú puedes anidar callbacks porque llamas a una función que cuando termine te va a llamar al callback y dentro el callback también llama a una función que cuando termine va a llamar a otro callback distinto, ¿vale? Puedes anidar. Y en la promesa básicamente lo que es un envoltorio sobre los callbacks. De forma que cuando el callback que tiene por dentro se resuelva, va a llamar a la función de error o a la función de resultado correcto con lo que sea. Las promesas las puedes anidar también. Pero no es la idea porque si no tienes también el anidamiento con los callbacks, para eso usas callbacks. Vale. Aquí podemos ver cómo se capturaría una excepción de forma normal, es decir, de forma asíncrona normal, y cómo se capturaría con promesas. Simplemente es un throw y luego tú tienes un try y un catch que vas a tratar eso. Y cuando tienes una promesa, ¿vale? Esto es una promesa, getUser then .user, ¿vale? Si dentro de ese manejador de que la promesa se resuelva, de la primera promesa, pues tú puedes lanzar errores igualmente, ¿vale? Ahora vemos cómo se tratarían y tal, ¿vale? Pero que tú puedes lanzar errores dentro de cualquier función, como en JavaScript se puede hacer en cualquier sitio. Pues de forma como se haría normalmente, pues se captura con el try y el catch. Y si fuera una promesa, simplemente lo que tienes que hacer es acoplarle la función de error. En este caso, a ver, tienes la promesa que te define. Vale, es que si no, aquí no se ve muy bien, ¿vale? Pero la primera función es a la que se llamaría cuando el resultado es correcto, y la segunda función es la que se llamaría cuando hay algún error en el procesado de la promesa, ¿vale? Entonces, simplemente cuando esto de aquí lanzara un error, ¿vale? Se va a capturar en esta función. Lo vas a tratar aquí. También los errores se pueden relanzar. En el try, pues lo relanzas en el catch, y con la promesa, pues lo relanzas cuando tratas el error. O sea, en este caso, si la promesa update user de data se resuelve de forma insatisfactoria dando un error, pues tú puedes capturar el error cuando le juntas, ¿no? ¿Cómo se dice attach en inglés? Pero nunca sé cómo traducirlo. Cuando le acoplas el manejador de error, cuando le adjuntas el manejador de errores, pues el manejador de errores puede seguir lanzando errores más hacia arriba. Vale, pues sin promesas. Vale, tú puedes tratar los errores. De hecho, normalmente lo que tienes que hacer es tratarlos en varios sitios. Si el primer callback te llaman con un objeto de error, lo que vas a hacer es pues tratarlo aquí.
Si el primer callback te llaman sin errores, todo ha ido correctamente y llamas a otra función a la cual le acoplas otro callback, pues también vas a tener que tratarlo dentro del callback. Si te han mandado un error, entonces haces cosas, y si no, pues haces otras cosas. Con promesas, simplemente lo que hace... No se ve. ¿No se ve? Ah, no, sí se ve, sí se ve. Con promesas, le pasas a la primera promesa, pues dame el usuario 1. Cuando se resuelva, lo que voy a hacer es coger los tweets, esto es una función, ¿vale? Que simplemente no le hago caso a... No le paso un manejador de errores. Tú a una promesa no le puedes pasar... No tienes por qué pasarle un manejador de errores si luego encadenas hacia abajo. Si encadenas hacia abajo o no encadenas, el error que no se trate va a saltar hacia arriba en JavaScript. O sea, si estás en Node, por ejemplo, te va a terminar el proceso. O si estás en Firefox, pues también te va a terminar el proceso. Entonces, cuando tenga el usuario, lo que hago es que obtengo sus tweets y, como ya es al final del todo, cuando tenga los tweets, pues si no ha habido ningún error, lo que voy a hacer es mostrar los tweets de su usuario y si ha habido algún error, lo que hago es que lo trato al final del todo de la cadena de promesas. Entonces, tú esta es la función que trataría, pues en este caso simplemente que muestra el error. ¿Vale? Esto lo puedes hacer así, o también se podría hacer, tú encadenas promesas y al final del todo pones un catch, es .catch, igual que está .den, que lo que hace es que cualquier error que se dé dentro de cada una de las promesas que has ido encadenando, lo vas a tratar abajo del todo al final. Sí, igual que se hace así. Para verlo un poquito más claro. Sí, bueno, más o menos queda claro, ¿no? O sea, tú tratas el error abajo y dependiendo de dónde te haya venido el error, pues haces lo que tengas que hacer. Y luego con las promesas, pues puedes hacer... una promesa es un objeto, un objeto JavaScript, ¿sí? Y puedes hacer con ellas distintas cosas. Por ejemplo, hay una función que se llama all, que lo que hace es que te trata las promesas en paralelo. Es decir, all lo que hace es que cuando las promesas se resuelven todas correctamente, te devuelve un array con los resultados. Y si cualquiera de ellas es rechazada, te devuelve, lo que hace es que te llama a la función de error. ¿Vale? Y luego hay otra que se llama any, que lo que hace es que cuando cualquiera se resuelve con un único valor y cuando fallan todas, pues te rechaza la promesa. Y bueno, también se pueden combinar. O sea, tú puedes, si una función acepta una promesa como parámetro, pues tú aquí estás y otra función devuelve una promesa, pues simplemente se pueden combinar. Vale, esto era un poco teórico. Si no os habéis enterado de algo, preguntadme porque puede que, si queréis, recapitulamos un poco. ¿Queda claro más o menos lo que es una promesa? ¿Para qué nos vale? Para obtener los tweets de un usuario en Twitter. Es una función inventada que me devolvería los tweets. Si me conecto a una API de Twitter, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo usar promesas en tu código? Pues usando una biblioteca que cumpla una especificación de promesas, que esto es un poco oficioso, pero la especificación que se usa y que casi todas las bibliotecas cumplen con ellas se llama Promisa Plus. ¿Vale? Aquí un enlace por si la queréis ver, que simplemente cuenta cómo tienes que implementar tu biblioteca de promesas para que se comporte de forma correcta, es decir, que tenga 3 estados, que solamente le pase un valor a cada función que llama en caso de que llame una de error o una
de resultado correcto. Cumplir una especificación, un estándar. Que si tú le pasas un cierto número de test a una biblioteca de promesas, que los cumpla todos, que los dé. Yo las que he probado son Q y Wen.js. ¿Vale? Ahí tenéis las enlaces. Y luego hay algunas bibliotecas de promesas que no cumplen con la especificación o que sí, que no las cumplen. Entonces lo que os recomiendo que hagáis es envolverlas con Q o con Wen. Por ejemplo, las de jQuery hasta hace muy poco creo que no cumplían la especificación, ahora me parece que sí, pero si usáis una versión de jQuery vieja, pues simplemente las envolvéis de esa forma y ya se comportarían de forma correcta. Y luego las promesas simplemente es una forma de reemplazar los callbacks o de hacer tu vida más fácil a la hora de tratar con callbacks. Pero no van a reemplazar los eventos en JavaScript porque no tiene nada que ver. O sea, tú te suscribes a eventos que, por ejemplo, si quieres recibir datos de red, pues cada vez que recibas 100 datos te emite un evento y te suscribes a ese evento, pero ahí las promesas no tienen nada que ver. Y los streams tampoco pueden ser reemplazados con promesas. Simplemente, pues también yendo al tema de la red, pues tú vas a obtener de un stream datos, un stream infinito, que es una conexión a la red. Y básicamente lo que hacen es que te dan una forma que no te dan tampoco una forma de hacer programación reactiva, programación funcional. Un evento puede lanzar una función cuando ocurra el evento, que esa función va a devolver una promesa. O una función que hace una petición HTTP puede devolverte una promesa de un stream. Cuando se resuelva, pues te va a dar el stream. Cuando la conexión sea correcta, por ejemplo, pues te devolvería el stream. Hay un problema con las promesas que se puede evitar fácilmente si cuidas tu código, que es que haya una excepción que no se capture. El throw de arriba, si tú haces eso en tu código, va a parar la ejecución del event loop y va a salir el navegador. Bueno, en caso de el navegador no sé exactamente qué es lo que te sale, pero te saldría un error en el navegador. Y en Node.js, pues el proceso terminaría si no tratas un error. Pero en el caso de abajo, el throw ese que tiene la promesa cuando se resuelva correctamente, nadie lo va a manejar, ni lo va a saber. No va a salir hacia arriba, no va a provocar nada. Si no lo tratas tú con los mecanismos que te da la promesa, no vas a ver ese error. Entonces tienes que tener cuidado de cuando tú lanzas un error dentro de una promesa o dentro de una función que le pasas una promesa, pues lo que tienes que hacer es tratarlo. ¿Cómo se hace? Pues devolver la promesa siempre a quien te ha llamado o llamar a .don cuando encadenas promesas o cuando llamas una promesa. Porque el .don lo que hace es una cosa de la biblioteca de promesas que uses. Pues cualquier rechazo que no haya sido controlado dentro de la cadena de promesas lo saca hacia afuera y si es un error que va a terminar la ejecución, pues la ejecución terminaría. ¿Vale? Como vemos, al final del den, pues pones el don para el caso de que alguna función intermedia te haya lanzado un error y no lo hayas tratado, pues que lo veas, que te cante. Formas de programar con promesas, pues el típico try, catch y finally. ¿Cómo lo harías? Pues encadenas, haces una cosa, que te devuelve una promesa. Cuando la promesa se resuelva, haces otra cosa. Cuando se resuelva, haces otra cosa. Y si alguna de las promesas intermedias se ha resuelto con un error, pues lo que haces es que tratas el error. En el caso este, pues muestra error es una función que trata el error y que lo muestra por pantalla. ¿Vale? Y el finally, pues al final de todo, cuando ya se haya tratado todos los errores y se haya ejecutado todo, pues haces algo. En este caso, por ejemplo, un spinner típico de descargando,
Pues cuando al final del todo de la esta lo llamas para que se pare. Sí, el don es algo que está en la promesa. Si tú a la promesa le pasas el punto don, significa que al final del todo, cuando... Si le pasas el punto don, por ejemplo, sin haber puesto den, pues al punto don le puedes pasar también funciones de tratamiento de errores. No es un exit. El don es lo que hace es que si hay algún error que no ha sido tratado, te lo va a sacar hacia afuera para que se manifieste en el event loop. Otro patrón es el de usar la función que hemos visto antes de all, que lo que hace es que te coge un array de promesas y te las resuelve. ¿Vale? Pues tú puedes usar el all para realizar una operación sobre el resultado de las dos promesas, ¿vale? Pues por ejemplo, en el caso este, pues la función que haces la función que trata el resultado correcto te pinta pues el resultado de la promesa primera usando es un array, como es un array, pues el 0 y el resultado de la promesa segunda, ¿vale? Esto se puede hacer también con otra función que se llama spread, que lo que hace es que le pasa, lo cambia a parámetros. En vez de pasarte un array, pues te pasa tantos parámetros como elementos que tenga el array de promesas primero. ¿Veis la diferencia, no? Entre uno y otro. O sea, básicamente es por comodidad. El spread se hace por comodidad para cambiarte de arrays a parámetros. También como JavaScript puedes jugar con los parámetros como arrays y aplicarlos sobre los objetos y todo esto, pues te lo hace fácil. Y luego puedes usar también el map de JavaScript de un array sobre todos los resultados de las promesas. Entonces, si tienes... a ver. ¿Vale? El map, si ejecutas, pues en este caso lo que haría es, por cada uno de los identificadores que están en el array, llama a getUserById y el getUserById te va a devolver una promesa. ¿Vale? Pues lo que te hace esto es que el q.all te va a devolver un array de promesas de usuarios. Pues luego la tratas cuando se resuelvan todas las promesas, la tratas con la función user, con la función que le pasas al den. ¿Vale? Es una forma de... Como hemos visto antes también. Es decir, hasta que no se resuelvan las tres promesas, no te va a llamar a la función users. ¿Vale? Es una forma de hacer cosas en paralelo y que todo te llegue a la vez también. Luego, algunas bibliotecas como Q te proporcionan utilidades para Node, para funciones que son con callbacks, pues pasarlos a promesas. Ahí en el caso de fs.readFile, eso recibe como parámetro el nombre del fichero, el path del fichero, y también le pasas un callback para cuando te haya leído el fichero, pues llamar al callback. Pues si lo haces, le pasas el de Notify, eso te lo haría como promesa. Lo que hace es, pues, también con readdir que funciona igual, ¿vale? Si ejecutas readdir que ya es promesa, de tu home, por ejemplo, pues cuando se resuelva readdir te va a llamar a la función que trata los ficheros, ¿vale? Y, pues, por ejemplo, coges el primero de los ficheros que te devuelve. Y luego con ese fichero, pues llamas al den, el den de esa promesa va a llamar a leer el fichero
que también lo hemos puesto como promesa, como que devuelve una promesa, ¿vale? Entonces, cuando leas el fichero y se resuelva la promesa, el den siguiente ya tratará los datos de ese fichero. O si ha habido algún error, por ejemplo, porque el fichero no tienes permiso para leerlo o por cualquier otra cosa, pues ya pones el catch abajo. En vez de poner, hacer el tratamiento, o sea, este error puede haberte dado en reddir o en redfile, ¿vale? Tratas abajo. Si pusieras esto como node, pues es como lo que hemos visto anteriormente, de que tienes que anidar callbacks y tratar los errores de forma independiente, que a veces, en este caso que son llamas a dos cosas, pues tampoco es muy complicado, pero a veces sí que se complica. Al final de todo os pongo varios enlaces sobre la especificación y sobre una introducción a promesas y tal. Os recomiendo que le echéis un vistazo, porque las cosas cuando se leen no es lo mismo que cuando te las cuentan, y más si te las cuenta alguien tan malo como yo. Y poco más tampoco que contaros. Están orientadas a lenguajes que son asíncronos, que son de event loops tipo JavaScript. Que yo sepa, no, a lo mejor. ¿Puede servir para webs? ¿Puede servir para llamadas más? Es para hacer cosas de forma asíncrona. Para que tú, le dices, hazme algo y no esperas a que te devuelva el valor, sino que cuando se resuelva esa promesa, ya haces lo que sea, igual que con un callback. Tú dices, hazme algo, te paso este callback para que cuando acabes me llames. Hace lo mismo que un callback, pero de forma más sencilla, más simple en un principio que con callbacks. Y no sé qué más contaros. Si no me preguntáis, que sé que me deberíais de preguntar, porque me he explicado muy mal. Por ejemplo, vamos a ver la especificación. Queda bastante clarito, la verdad. O sea, no te explica cómo lo tienes que implementar, pero te da unos tests. Pues no tengo ni... Gente. No es ningún grupo, ni nadie oficial, ni nadie, no. No, o sea, se supone que las promesas alguien se las inventó, las descubrió hace unos cuantos años, y ahora como se ha puesto muy de moda el tema de JavaScript y de programación asíncrona y todo esto, han visto que se puede hacer, empezaron a implementarla, se implementaron mal, entonces hubo gente que dijo, esto es una mierda, vamos a hacer una especificación de verdad, y ya hicieron esta especificación que se supone que está bien, ¿vale? Y que si la sigues, pues no tienes problemas en la implementación de las promesas. O sea, la primera que se hizo fue Promise A, que es la que te digo que no cumple con todo lo que tiene que cumplir. Entonces hubo muchas librerías que se hicieron con Promise A y luego salió el de la Plus, porque la gente se dio cuenta que había problemas y básicamente eso, pues poco a poco se ha ido implementando el Promise A Plus porque es el bueno. Como decía antes, en jQuery metió promesas, pero no eran promesas como tales, hasta que no ha cumplido la especificación esta. No tiene nada que ver. O sea, tienes asincronía, no es que evites nada, obtienes. Tienes asincronía. Bueno, aquí te dice más o menos todos los pasos el ciclo de vida de una promesa y qué pasa cuando se resuelve y echarle un vistazo, porque tampoco es muy cortito, ¿vale? Luego, por ejemplo, hay unos tests.
que también lo puedes correr. O sea, un test suite que está definido como una forma de tú pasarle unos test a tu biblioteca. Porque claro, esto es lo típico que pasa en estas cosas, que hay 100.000 implementaciones distintas y ¿cuál usas? Pues normalmente te recomiendan que uses las que cumplen la especificación o las que más te gusten, que cumplan la especificación. Yo he usado Q, un poquito de Gwen y he usado Q en Node.js, ¿vale? Y funciona bien, vamos, me da lo que necesito. Que básicamente es, pues ¿para qué uso yo esto en la vida real? Pues para hacer cosas en serie y para hacer cosas en paralelo, o sea, para controlar el flujo de ejecución en algo tan complicado de controlar como JavaScript. O sea, tú si haces una petición, por ejemplo, con Ajax, pues haces una petición en Ajax que esperas que te devuelva un resultado, pues no sabes cuándo te va a dar ese resultado. Si tienes que pintar ese resultado, puede que todavía la ejecución de Ajax no se haya terminado y lo que pinte sea null. Por ejemplo, si pones en paralelo, hazme una petición de Google y justo debajo pones píntame o hazme un alert del contenido de la página web. Pues eso no te va a funcionar, no tiene por qué funcionarte porque no sabes cuándo te va a terminar la petición Ajax a lo que sea, a un API o a cualquier cosa de esta. Entonces yo las uso básicamente para controlar el flujo de mi programa, porque luego lo que uso son eventos. Normalmente para reaccionar de forma distinta pues tienes tus eventos, si alguien te envía un mensaje o si alguien se suscribe a tus mensajes que vas a enviar, pues también quiero saber si se suscriben o no se suscriben. Ese tipo de cosas. Y sobre todo lo he usado en Node, no lo he usado en el navegador, pero sería igual. O sea, es aplicable, además todas las bibliotecas estas tienen su forma de usarse en Node o en el navegador o en cualquier cosa que ejecute JavaScript. Bueno, directamente sobre V8. El de Q, mira, sí, es la de Q. ¿Ves? O sea, la puedes cargar de todas estas formas. Como JS, que es para Node, como un módulo AMD para el navegador. Y luego, pues, si ya usas gestores de paquetes para bibliotecas en JavaScript, pues con Bower también lo puedes usar, que es para el navegador también. Y también hay muy buena documentación. O sea, Q tiene una documentación bastante buena, que os lo recomiendo. El tutorial y la referencia sobre todo. Hay ejemplos también. Pues para otra cosa que lo uso es para comunicarme con un MySQL, hacer peticiones a MySQL, pues lo mismo. Tengo que esperar a que me haya devuelto todos los usuarios, por ejemplo, para hacer algo. Pues la petición, esa lista de usuarios es una lista de promesas sobre usuarios. Un poco más. No sé, o sea, yo lo que he ido haciendo, yo al principio dije, uy, ¿cómo mola esto de Node? Voy a aprender a programar en Node. Y aprendí a programar en Node con callbacks. Y hacer programas demasiado grandes. Y o sea, lo malo de programar con callbacks no es cuando programas, es cuando quieres ver el programa dentro de 5 meses. Y dices, ¿y esto? Además tienes que empezar a seguir los callbacks y ver cómo vas haciendo. Y pues vi que existía esto de las promesas y digo, hostia, pues a lo mejor me soluciona la vida. Y eso fue así es como la estoy usando. Que sigo usando callbacks hasta que no termine de meter las promesas en el programa. Pero mi idea es usar promesas. Más que nada por claridad y porque si alguien tiene que venir a leer mi código, pues lo va a leer mejor. Es como usar programación orientada a objetos al final. Es para que tu código se lea mejor. Un poco más. Pero me da que no os habéis enterado, es que no sé, no decís nada. Tienes base bajita, pero sabes, por ejemplo, que si lo que te he dicho antes de las peticiones, si todavía no ha terminado una petición Ajax e intentas pintar el resultado, te puede dar null.
ese tipo de cosas, tienes que controlarlas con ejecución en serie, o lo haces con callbacks, o lo haces con promesas. No tiene nada que ver con ficheros en C. Control de errores tienes que hacerlo, sea un programa asíncrono con event loop, o sea un programa con hilos, o sea, lo bueno que tiene un programa con event loop es que tú no tienes que preocuparte de sincronizar hilos entre sí. Ya el event loop, cuando quieres hacer una variable, no va a haber dos funciones que hacen a la variable a la vez, porque cada cosa se realiza en cada tick del event loop. Pues nada, ya si no hay nada más. Fatal, fatal, así que no. Que recibe un parámetro A y otra función B, ¿vale? En JavaScript una función puede ser una variable. O sea, var B igual a función ¿vale? Pues el B aquí sería el callback, porque la función F le pasa ese parámetro A, hace aquí dentro de la función, trabaja con A, y cuando haya terminado lo que hace es que llama al callback. Es como una forma de continuar. ¿Por qué es asíncrono? Porque tú cuando invocas a esta función, hasta que no... O sea, a ver, lo que quieres, cuando termine la función, lo que quieres hacer es lo que le pasas como B. Pero tú puedes hacer otra cosa aquí más adelante. O sea, a la vez, pues puedes seguir haciendo cosas y ya cuando termine la función F ya te llamará al B, pero no vas a esperarte aquí hasta que termine F para llamar a B, ¿vale? Porque el event loop va a seguir hacia adelante y va a ver, bueno, ¿qué es lo siguiente que tengo que ejecutar? Vale, pues esto, y lo va haciendo. Y se queda guardado el callback. A ver, os voy a hablar un poco de las promesas y cómo se pueden usar para programar en JavaScript. En vez de usar callbacks, pues usar promesas. O una mezcla de ellos. ¿Vale? Y una promesa simplemente es algo que representa un posible resultado. Puede ser un resultado correcto, es decir, todo ha ido bien y además te doy un valor, o he fallado y te devuelvo el motivo del fallo. ¿Vale? La promesa, cuando algo vaya bien, lo que va a hacer es dar a una función y pasar como parámetro el resultado de lo que ha ido bien. O, en el caso de que haya ido mal, como hemos dicho antes, pues lo que le paso es el error. Siempre se le pone una función para recibir el resultado correcto y una función para recibir el resultado erróneo o el error. Y siempre la promesa tiene tres estados. Pendiente, es decir, todavía no se ha resuelto. Resuelta, ya sea con fallo, perdona, si está resuelta es que está resuelta correctamente o rechazada, que si está rechazada pues entonces has llamado a la función de error. Cuando se rechaza es que ha habido un error y llamas a la función que va a tratar ese error. ¿Vale? Siempre se garantiza, o sea, una promesa siempre te garantiza de que solo una de las dos funciones que has definido como handlers, como manejadores, se va a llamar. Y a la función que se le llame solamente se le va a pasar un único parámetro. Si una promesa ya ha sido resuelta y todavía no has acoplado las funciones que le vas a poner para tratar el error o el resultado, cuando se las acoplas, si la promesa ha sido resuelta satisfactoriamente, va a llamar a la función y si no ha sido resuelta satisfactoriamente, va a llamar a la otra función. Es decir que si lo haces, si tú en tu código, por ejemplo, lo haces arriba se resuelve y abajo, perdonadme a ver cómo os lo explico. Vas a empezar a atender a todas las funciones a la vez.
pero realmente vas a hacerlo de forma una detrás de otra, pero no vas a bloquear el siguiente resultado, no vas a bloquear la ejecución de las funciones. ¿Cómo tenemos código asíncrono? Pues en JavaScript. Tú no tienes por qué saber lo que está haciendo otra función. O sea, son independientes, o no, pero... Entonces, obtenemos código asíncrono en JavaScript usando callbacks. Un callback es, yo cuando quiero realizar una función, le paso un resultado y además le paso una función que es lo que llamamos callback, que lo que va a hacer es que la primera función va a llamar a esa función cuando el procesado que tenga haya terminado. O sea, a ver cómo voy a escribir en la pizarra así lo... Tienes una función f, ¿vale? Simplemente es que la promesa, tal y como se implementa, va a guardar el estado para cuando tú le acoples la función, devolverte, aunque ya se haya resuelto anteriormente. Y las funciones que se llaman se hacen de forma asíncrona. A ver cómo os explico. ¿Qué quiere decir que la función se llame de forma asíncrona? Que, a ver... Si llamas a tres funciones a la vez, a la primera que llames no va a bloquear la llamada de la siguiente. Si fuera síncrono, cuando tú llamas a la primera función, hasta que no termina, no va a llamar a la siguiente. Si es de forma síncrona, cuando tú llamas a las tres a la vez, digamos, no es a la vez, que es el event loop es el que se encarga de llamarlas. ¿Sabéis lo que es el event loop? En JavaScript hay un solo hilo que es un loop, que lo que va haciendo es reaccionando ante eventos. Entonces, si tienes tres funciones y son asíncronas, lo que significa es que